La mecánica de los fluidos estudia el comportamiento de los líquidos, gases y qué fuerzas los afectan. Los fluidos no tienen forma propia, se adaptan al recipiente que los contiene porque sus partículas pueden moverse libremente. Se dividen en estática de fluidos, analiza los fluidos en reposo, como un lago de agua o agua en un vaso. Dinámica de los fluidos, estudia los fluidos en movimiento, podría ser en un río, las corrientes, el aire sobre un avión, por ejemplo. Ok, voy a hablar sobre las propiedades y diferencias entre los líquidos y los gases. Entre estas propiedades, las más importantes tenemos que los gases son compresibles, o sea que su volumen cambia con la presión. Los líquidos son casi incompresibles, pero permiten transmitir fuerzas, como en sistemas hidráulicos. Ambos adoptan la forma del recipiente, pero los líquidos mantienen el volumen constante. Esto explica por qué los líquidos son útiles, ya tanto en los frenos como en las presas hidráulicas y en tuberías. Ahora vamos a hablar sobre la mecánica de los fluidos, más específicamente sobre la sutama y la dinámica. En esta parte hay tres tipos, que serían la hidroestática, que estudia los fluidos quietos, y la presión que aumenta en las profundidades. Luego estaría la aerodinámica, que son fluidos que se mueven lentamente, como por ejemplo el agua en las cañerías o ríos. Esto nos permite calcular los caudales y la velocidad del flujo. Y por último estaría la aerodinámica, que son los gases a alta velocidad, como el aire que pasa sobre un avión o un auto en carretera. Esto nos permite diseñar formas que reduzcan la resistencia. Uno de los métodos de estudio son las simulaciones por computadora, llamada CFD o fluidodinámica computacional, que se usa para predecir el movimiento del fluido en un sistema hidráulico. También se hacen experimentos con partículas en líquidos para estudiar el flujo que tienen distintos fluidos. La aplicación en la mecánica de los fluidos suele estar en el diseño de barcos, aviones, presas, tuberías, ventilaciones, sistemas hidráulicos y aeronaves. Estados de la materia. La materia es todo lo que tiene masa y que se ocupa del espacio, y cambia el estado según la temperatura y la presión. Sólidos. Forma de volumen definidos, partículas muy unidas que solo vibran. Ejemplos podrían ser el hielo, diamante, sal. No son comprensibles, no fluyen, por eso mantienen su forma. Líquidos. Los líquidos tienen volumen definido ya que no cambia la cantidad que se ocupa por su forma variable de lo que son capaces de adaptarse al recipiente de donde estén. Sus partículas están muy juntas, pero no fijas, lo que les permite deslizarse unas sobre otras y darles capacidad de fluir. Ok, ahora voy a explicar las propiedades de los líquidos, como su tensión superficial, que es una capa muy fina que se encuentra en la superficie del líquido, que es una especie de filo utilizado en los alimentos, ya saben, los reconocerán. Se produce ya que las moléculas de la superficie son atraídas hacia el interior, generando una especie de fuerza. Un ejemplo de esto sería el insecto zapatero o un alfiler flotando sobre el agua. Luego está la capilaridad, que es una capacidad del líquido para subir o bajar por un tubo muy delgado, el capilar. Esto se debe a la adhesión, que es la atracción que tiene el líquido y el material del tubo, y la cohesión, que es la atracción entre las moléculas del líquido. Un ejemplo de esto sería las plantas que absorben el agua y la sabian a través de sus raíces. También está la tinta que sube por el papel o en una toalla de papel. Está la viscosidad, que es la resistencia que ofrece un líquido al fluir. Depende de qué tan juntas están estas moléculas y también depende de la temperatura. Un ejemplo sería la miel, que al ser muy viscosa fluye bastante lento. Y luego está el agua, que al ser muy poco viscosa, saben y se ve que se fluye bastante más rápido. Un dato de esto es que al calentarse el líquido, su viscosidad disminuye bastante, como la miel caliente, que fluye bastante más rápido. Está también la presión de los líquidos, que aumenta con la profundidad. Cuando más abajo esté, mayor presión se ejerce. Se mide gracias a los pascales, o también a las atmósferas, que sería PA o ATM. Luego está esto, un ejemplo de esto sería en las piscinas, donde se ejerce una presión cuando estás más abajo en el fondo. También voy a hablar de los cambios de estado,
como la solidificación del líquido a sólido. Un ejemplo sería el más simple y el más conocido, que es el agua-hielo. Luego está la evaporación del líquido, que pasa de ser estado líquido a estado gaseoso, que puede ser la evaporación, que es bastante lenta y suele pasar en la superficie a cualquier temperatura. Un ejemplo de esto sería la ropa, que al estar tendida se seca. También está la ebullición, que es bastante rápida, con burbujas y tiene una temperatura bastante fija. También está la condensación, que pasa de estado gaseoso a estado líquido. Un ejemplo de esto es el vapor del agua, que se convierte en gotas. También hay ejemplos y aplicaciones de los líquidos, como en los sistemas hidráulicos, donde usan agua o aceite para transmitir una fuerza, que ya sea en las grúas o en los frenos. También están los termómetros de mercurio y que el líquido sube o baja según la temperatura. Un ejemplo de esto sería al cocinar, cuando se hierve el agua o el aceite al hacer frituras. Yo les voy a hablar sobre el estado de la materia, más bien dicho, los gases y los cambios de estado. Los gases no tienen ni una forma ni un volumen definido, sus partículas están muy separadas y se mueven a gran velocidad. Por eso pueden comprimirse fácilmente o expandirse para llenar un espacio. Ejemplos comunes de los gases serían el aire o el vapor del agua. Los gases, al igual que otros materiales, pueden cambiar de estado. En algunos de ellos tenemos la fusión, que es cuando un sólido se convierte en líquido, la solidificación, que es cuando un líquido se convierte en sólido, la evaporación, que es cuando un líquido pasa a un gas, o la condensación, que es cuando un gas se convierte en líquido, entre otros más. También existe un estado especial llamado fluido supercrítico, que es entre el gas y el líquido. Este tipo de fluido se usa, por ejemplo, para extraer la cafeína del café en el proceso de descafeinación. Un ejemplo de los estados exóticos de la materia en condiciones extremas es el Beck, el condensado de Bose-Einstein. Consiste en un estado de la materia a temperaturas cercanas del cero absoluto, donde gran parte de las partículas usan muy poca energía, actuando en conjunto como una sola onda gigante. El condensado fermiónico es algo parecido, solo que en un estado similar los líquidos adquieren superfluidez, o sea, sin fricción. En cambio, el supersólido es un sólido ordenado espacialmente con propiedades de un superfluido, estructuralmente firme pero fluidez sin fricción. También está la materia degenerada, que aparece en estrellas, gas de electrones y neutrones. La importancia de todos estos estados exóticos es que permiten estudiar la física cuántica, astrofísica y propiedades de la materia en condiciones extremas. El principio de Pascal dice que si nosotros aplicamos presión a un fluido en reposo dentro de un recipiente rígido, esta presión se transmite por igual de todas las direcciones. Esto ocurre porque las partículas del fluido no se mueven, se reparten fuerzas uniformemente. Voy a explicar el experimento con esfera y tubo, que básicamente es un ejemplo bastante práctico, donde es una esfera con agujeros que al presionarse con un émbolo, el líquido sale por todos los orificios, por todos, y con la misma fuerza. Otro ejemplo de este es el barril de Pascal, donde al agregar agua en un tubo la presión aumentaba y podría romper el barril, mostrando la fuerza que puede generar un fluido en reposo. Ahora les vamos a hablar sobre el principio de Pascal, más específicamente sobre las aplicaciones. Gracias al principio de Pascal, una fuerza muy pequeña puede pasar a ser mucho mayor. Usando líquidos en sistemas cerrados, esto se aplica en muchas herramientas que usamos todos los días. Algunos de ellos ejemplos comunes tenemos los gatos hidráulicos, que sirven para levantar un auto con poco esfuerzo. La presión se transmite por un líquido y multiplica la fuerza. Otra sería la prensa hidráulica, que se usa en fábricas para cortar o moldear materiales, aprovechando la presión para aplicar muchísima fuerza. Otro, por ejemplo, también podría ser el freno del auto. Al pisar el pedal, el líquido transmite una presión a los frenos. Así puede detener un auto con solo un poco de fuerza. La importancia del principio de Pascal es que permite amplificar fuerzas, útil para levantar objetos pesados. Algunos ejemplos donde se usa esto es en la construcción, en los talleres, en los frenos de vehículos y maquinaria industrial. Ley de Borley-Marlott. La ley de Borley-Marlott dice que si la temperatura es constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión.
Si aumentamos la presión, el volumen disminuye y viceversa. Si nosotros aumentamos el volumen, la presión disminuye. Su fórmula es la siguiente. Ahora les voy a hablar sobre la ley de Boyle y Marriott. Más específicamente sobre las aplicaciones prácticas. No solo los líquidos pueden transmitir presión, el aire también lo puede hacer. Y eso se usa en muchísimas situaciones de la vida. Algunas que ni siquiera me puedo imaginar. Algunos ejemplos que podemos tener son, por ejemplo, el buceo, que es cuando una persona bucea y baja varios metros bajo el agua, la presión aumenta y el aire en los pulmones se comprime. Por eso los buzos deben tener cuidado y subir despacio para evitar daños en los pulmones. Otro más que puede también ser son los respiradores médicos. En hospitales los respiradores ayudan a las personas a que puedan respirar de manera natural, digamos. Estos aparatos controlan cuidadosamente la presión del aire que entra y sale del mismo. Más ejemplos cotidianos de la ley de Boyle y Marriott son las botellas de Sprite, los frenos de bicicleta, el inflado de globos y las compresoras de aire. Ok, yo voy a hablar sobre los principios básicos de la ley de Bernoulli. Esta ley fue propuesta por Daniel Bernoulli, ahora estarán viendo señor, en el año 1738 en su obra Hidrodinámica. En esta ley explica la relación entre velocidad, presión y altura en un fluido en movimiento. Dice que cuando una velocidad de un fluido aumenta, la presión disminuye y la energía potencial se ajusta manteniendo constante la energía total. Las condiciones que tiene es que se aplica a fluidos ideales, que son incomprensibles, sin viscosidad, sin rozamiento y con un flujo estacionario. La ecuación general es la siguiente. Voy a explicar las cosas que tiene esta ecuación. P sería la presión del fluido, ρ sería la densidad del fluido, B sería la velocidad del fluido obviamente, G la aceleración de la gravedad y H la altura del fluido respecto a un nivel de referencia. Esto significa que el fluido reparte su energía en presión, movimiento y altura. Si una aumenta, otra debe disminuir. Ok, energía del fluido. Tenemos la energía de presión, que es asociada a la fuerza que el fluido ejerce sobre las paredes de un recipiente o tubería. Luego tenemos la energía cinética, que depende de la velocidad del fluido. Cuanto más rápido se mueve, mayor es esta energía. Luego tenemos la energía potencial gravitatoria, que depende de la altura del fluido respecto al suelo. Estas tres energías se transforman entre sí, pero la suma se conserva. Okay, en un ejemplo práctico tenemos el agua en un tanque elevado, donde al bajar por una tubería pierde la altura, pero gana la velocidad. En realidad se suman pérdidas por fricción, turbulencia y viscosidad, por lo que se usa en un factor de corrección en ingeniería. Ahora les voy a hablar sobre la ley de Bernoulli. Más específicamente sobre las aplicaciones de la vida diaria. No solamente las cosas de laboratorio del aire y los cambios de presión no son solamente cosas de laboratorio, también se puede ver en la vida diaria. Algunos ejemplos, por ejemplo, para darles, serían como las chimeneas, cuando el aire en el exterior se mueve rápido sobre la boca de la chimenea, genera baja presión y esto jala, por así decirlo, el humo hacia arriba, ayudando a que salga más fácilmente. Otro ejemplo que les puedo dar son los aviones. Las alas están diseñadas para que el aire pase más rápido por arriba y por abajo. Eso genera una presión menor arriba, lo que le hace que el avión se eleve. A eso se le llama sustentación. Un experimento fácil de hacer en base a la ley de Bernoulli es bastante fácil, es simplemente agarrar una hoja, sostenerla de esta manera y soplar por arriba. Como van a poder ver, la hoja se va a elevar. Esta ley de presión-velocidad se suele aplicar en aviones, o sea, en las alas de los aviones, en la aerodinámica de los autos de carrera, en los atomizadores y pulverizadores, etc.